Señor presidente, señores senadores, la cuenta. Ha ingresado un proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para incorporar una modalidad agravada al delito de inhumación ilegal. Comunicaciones. Se ha recibido una comunicación de la plataforma Chile Mejor sin TLC, mediante la cual solicita que la Comisión reciba al abogado, magíster en Ciencias Sociales y máster en Economía, Derecho y Sociedad de la Unión Europea, señor Marcos González. Lo anterior con el propósito de que la Comisión pueda escuchar el análisis y las observaciones sobre el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico. Informo a sus señorías que la Comisión de Relaciones Exteriores ya despachó ese proyecto, pasó a la Comisión de Hacienda, que hizo el examen correspondiente, y el acuerdo que está vigente de la Sala del Senado es que la Comisión de Constitución también se pronuncie sobre ello. Habíamos hablado con el presidente, en principio la idea sería que el martes siguiente, el 9, martes 10, la Comisión estudiara esta materia, y quería la Secretaría plantear que si bien está abierta la discusión no está acotado el campo de acción de la Comisión, no sé si sus señorías, presidente, querían examinarlo desde el punto de vista constitucional o alguna otra materia. Lo digo porque si hubiese que determinar algunos invitados que ustedes quisieran que se convocara, aparte del ministro de Hacienda, que probablemente va a venir a... A ver, el mandato de la Sala a esta comisión es para analizar el quórum de este proyecto. O sea, eso es lo que se planteó, es el motivo que generó el debate en la Sala. Yo sé que ese debate está y probablemente es el central, porque además un grupo de senadores fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dictaminó que el recurso que se había planteado, como no se había generado la cuestión de constitucionalidad en particular, no correspondía que ahora el Tribunal Constitucional lo examinara y quedó pendiente esa cuestión. Pero estuve mirando la hoja de tramitación de la Sala, no hicieron esa precisión. Entonces está abierto el campo de la acción de esta comisión, sin perjuicio que la comisión podría resolver. Vamos a estudiar ese punto en particular. O sea, yo lo que tenía pensado más bien, estuve dándole vuelta el fin de semana, ver la posibilidad incluso de los lunes. ¿Por qué el lunes? Porque si alguien quiere venir como este señor o el canciller, que vamos a tener que escucharlo probablemente, lo escuchamos en esa misma sesión, porque los martes son muy cortitos, lo escuchamos en esa sesión y sacamos inmediatamente el proyecto, porque además no se nos requiere votación, no entiendo yo, sino que podríamos tener un pronunciamiento. Las comisiones se han pronunciado. ¿Haciendo también? Sí. Bueno. No lo tengo el informe aquí, me gustaría chequearlo, pero Bueno. entiendo que sí. ¿Cómo se vota? Igual que el otro día. Los tratados, ¿cómo se votan los tratados? La Sala vota los tratados. Sí, la Sala. Claro, y las comisiones informan a la Sala y dicen por unanimidad o por mayoría, la comisión estima que... Eso. Entonces lo hacemos así el próximo lunes, ¿te parece? Entonces, perdón, haríamos porque si no habría que votar todo el articulado, haríamos un informe del quórum que nosotros lo dice el presidente. ¿Eso? Muy bien, si les parece. Lunes próximo, Lunes próximo, a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Gracias. De la revisión final del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. La Secretaría ha preparado un texto comparado que contiene las disposiciones que se han aprobado hasta el día de hoy, por un texto actualizado de lo que va hasta hoy, y además tienen un documento que tiene fecha 30 de agosto de 2019 en su carpeta, que son las cuestiones que detectó la Secretaría que se encontraban pendientes de resolver. Ambos documentos se les hizo llegar al Ejecutivo para concordar sobre esta materia y la Comisión tuviera todos los antecedentes. A la sesión del día de hoy está invitado el ministro de
Hacienda, y vendría la coordinadora del mercado de capitales, la señora Catherine Tornel, y el asesor del mercado de capitales, el señor Juan Pablo Loyola. Además vendrían como oyentes del Consejo para la Transparencia la jefa de la Unidad Normativa y Regulación, señora Ana María Muñoz, y el abogado de la misma unidad, señor Alejandro González. Eso, sus señorías. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Bien, hagamos que pasen los asesores. Perdón, senador Durreste. Ministro, presidente, está citado el ministro. Yo pediría que saber si efectivamente está. Yo estoy por no dar el consentimiento del ingreso de asesores. Esto es una situación que nosotros hemos planteado en comisiones anteriores. Ha habido una descalificación brutal, miserable, por parte de la ministra secretaria general de Gobierno en contra del Partido Socialista, y creemos que no corresponde mientras no se pida disculpa de esa situación, mientras no se rectifique el ingreso de asesores a las comisiones. Muy bien, muchas gracias. Presidente. Sí, dame un segundo. ¿El secretario me ha pedido palabra? No. Senador Víctor Pérez. Un poco para elucidar este tema reglamentario, digamos, porque hay una sensación de que uno siempre, más la práctica, más de una lectura acabada en nuestro reglamento, en la ley orgánica, que es la autorización expresa que requieren y necesitan los subsecretarios para entrar tanto a la sala como a las comisiones. Y después una cuestión genérica de los asesores. Por lo tanto, entrar a discriminar qué asesores entran y qué asesores no entran, a mí me parece que estaríamos transgrediendo más de alguna norma de nuestra Constitución, incluso de la ley orgánica, que nos prohíbe discriminar, hacer discriminaciones arbitrarias de esta naturaleza, porque si van a entrar unos asesores y otros no, por lo tanto que no entre entonces ningún asesor. Si ese es el criterio, que no entre ningún asesor. Señor secretario. Sí, señor presidente, ustedes bien conocen que en nuestro reglamento está el artículo 71 que establece la regla general de quienes pueden ingresar a la sala del Senado. El artículo 71 del reglamento dice: por acuerdo unánime de la sala podrán asistir a las sesiones los subsecretarios y otros altos funcionarios, siempre que concurran acompañados de un ministro de Estado. Esta norma del artículo 71 se aplica en comisiones por disposición del artículo 31 del reglamento, que dice que las comisiones se regirán por las disposiciones de este título y supletoriamente por las demás del reglamento del Senado. Ahora bien, hay una disposición que está contenida en el artículo 5A, inciso séptimo, de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que está en la Constitución, en la versión que ustedes tienen, debiera ser la página 66. 66, y dice, es una norma específica para las comisiones, dice: las sesiones de comisión, estoy leyendo en la Constitución, en la primera columna, si usted debe ser el segundo, tercero, cuarto párrafo que aparece en la página 66 a mano izquierda. Mano izquierda, 2, 3, las sesiones de comisiones. ¿Ya? Voy a leer. Las sesiones de comisión se realizarán sin asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. Bueno, la palabra clave aquí es la expresión público. ¿Qué se entiende por público? Como a varios de nosotros, los secretarios de comisión, nos surgió la duda, nos fuimos a estudiar la historia de la ley, cuando se incorporó esto, porque es una enmienda a la ley orgánica, y cuando estuvimos viendo esos antecedentes, y la expresión público se incorporó en la ley para referirse al público en general, al público que viene, que viene a las sesiones o que podría eventualmente querer entrar a una comisión. Y las razones que se establecieron para aprobar esta disposición eran básicamente medidas de seguridad, de resguardo, y que la comisión era soberana para determinar quién del público, persona común y corriente, podría entrar a la comisión. Y por lo tanto,
a partir de esos antecedentes, la inclinación, después de haberlos leído, de esta Secretaría es entender que se refiere al público de esa calidad y no a los funcionarios del Estado, con lo cual habría una concordancia entre lo que dispone la disposición reglamentaria y lo que dispone la ley orgánica. Hago mención a esto porque incluso más, yo conversé con algunos de los señores senadores que estaban aquí y advertí ese punto, y precisamente después estudiamos los antecedentes que estaban en la historia de la ley y la orientación general de esos estaba en ese sentido. Y por lo tanto, esa regla de la ley orgánica es una regla que se aplicaría al público que no es autoridad. A eso me refiero. Perdón, más que autoridad, que no sería funcionario del Estado. Que no sería funcionario del Estado. O sea, en la práctica lo que correspondería es señalar que el reglamento prima por sobre lo que establece esta disposición. Ya, okay. Claro, y para público en general no bastaría la unanimidad, sino que podría aplicarse la regla de la mayoría. Eso es. Perdón, y la unanimidad, y entonces unanimidad para funcionarios públicos. Eso. Claro. Eso. Ya. Sí, el problema que tenemos es que tenemos un problema práctico. Es que lo que corresponde hoy día es que el Ejecutivo entregara las indicaciones. Eso es lo que correspondía. Una parte de las cuestiones que están Claro. Y lo otro es que nosotros analicemos, hay que hacer la lectura respecto a los temas pendientes, ¿no? Claro, algunas de esas requieren la opinión del Ejecutivo. Ya. Entonces no hay voluntad de dejar pasar los asesores. ¿Puede venir el ministro a conocerlo para escucharle la voz? Presidente, ¿me permite? Yo creo que ha quedado absolutamente manifiesto por parte de nuestro colega el senador Turresti la voluntad de impedir que esta comisión lleve adelante su propósito. Habíamos convenido las veces anteriores un mecanismo y una fórmula de tramitación. En esta oportunidad la tramitación correspondía precisamente que el Ejecutivo, a través de quienes han estado participando en esta discusión legal y en esta tramitación, trajeran las indicaciones y pudiéramos cerrar el capítulo. Esto no se hace posible en virtud del ejercicio del reclamo, digamos, de la disposición reglamentaria respectiva. Yo lo único que creo es dejar constancia. Lo único que me parece, presidente, es que corresponde dejar constancia, desde mi punto de vista, que es una decisión completamente arbitraria. La Secretaria General de Gobierno, incluso en el día de ayer, ha acotado precisamente cuáles son el sentido de sus declaraciones. Y concretamente señalado que no deben entenderse que afectan institucionalmente a la colectividad que nuestro colega integra. En consecuencia, mantener este bloqueo, desde mi punto de vista, es simplemente una majadería. Más aún cuando se han generado las condiciones para una normalización de la tramitación legislativa. Y en consecuencia, lo que corresponde es que cada cual asuma su responsabilidad respecto del entrampamiento, porque obviamente que no estamos en condiciones de continuar en esta sesión, si precisamente lo que debíamos ver es el conjunto de indicaciones que tiene que traer el Ejecutivo. Senador Lamán, senador Víctor Pérez. En la misma línea, presidente, yo creo que quienes han seguido la tramitación de este proyecto, ya sea los especialistas, los interesados, los académicos, todas las personas que nos han ido acompañando durante todo este proceso, pueden testificar que aquí ha sido un trabajo colegislativo entre los miembros de la comisión y los asesores del gobierno. Y particularmente en algunos casos, específicamente en algunos casos, se han incorporado otros entes, tal como el Consejo de Transparencia, a los cuales se ha escuchado, pero llevamos 3 meses trabajando con un esquema
Y hoy día se impide que ese esquema que ha tenido 3 meses funcione. No hay duda que es una disposición absolutamente arbitraria que impide a esta comisión avanzar. La argumentación del ministro no tiene ningún sentido, porque aquí las comisiones son comisiones especializadas, comisiones técnicas en las cuales incluso se ha permitido en un determinado momento que los asesores, los senadores, participen. De hecho, hubo un documento en que elaboraron y se discutieron. Por lo tanto, presidente, dejar constancia de que aquí hay una maniobra claramente que impide a esta comisión avanzar sobre un proyecto que claramente es de interés ciudadano, y si no de interés ciudadano, de interés de un pacto sector de la ciudadanía. Senador Durresti. Gracias, presidente. Ya que estamos dejando constancia en el acta, señalar que ni arbitraria ni majadera. Es una decisión en que me atengo al reglamento, que muy bien se ha ejercido. Cuando uno ejerce una prerrogativa, una función, no es arbitrario y no es majadero. Segundo lugar, ante palabras miserables de una vocera de gobierno en que imputa a un partido político y a sus integrantes vínculos con el narcotráfico, yo no voy a permanecer impávido. No sé si otros colegas lo hicieron. Yo sé que en el pasado se hubo imputaciones sobre esas mismas situaciones. Yo no lo voy a aceptar. El Partido Socialista tiene 86 años de vida, con muertos, asesinados, detenidos, desaparecidos. Y no voy a aceptar que una actitud miserable de una ministra, vocera de gobierno, impute ese tipo de situaciones. Perdonen, colegas, la vehemencia, pero para mí esto no es un titular más o una entrevista que trate de adecuar. Todos escuchamos lo que dijo la señora ministra. Y cuando uno se equivoca, uno tiene que ser hidalgo y uno pide disculpas y reconoce errores, porque creo que eso es un error lo que ella hizo. Y eso es lo que esperamos, que funcionen las instituciones, que quien tiene responsabilidad de gobierno, de Estado, de ministro de Estado, se comporte como tal, sino que se dedique a otra cosa, que se dedique a opinóloga. Y no solo ella, otro ministro de Estado también se dio el gusto de decir, ante esta situación recurran a la FIFA. No, por favor, responsabilidad, yo voy a ejercer mis facultades reglamentarias para que actitudes miserables, porque con el narcotráfico no se juega, con el narcotráfico no se relativiza, con el narcotráfico no se usa como una herramienta para denostar a alguien. Y si tiene antecedentes, que haga la denuncia, pues. Yo soy socialista, mucho orgullo, y no tengo vínculos con el narcotráfico. Y sé que mi gente tampoco, entonces no lo voy a aceptar. Y que no sean miserables, porque eso es miserable lo que ella hizo. Es miserable. Y, insisto, ejercicio de reglamento. Y por último, también seamos claros. Yo le pediría al secretario que nos señalara si alguna vez ha venido al ministro de Hacienda a la tramitación de este proyecto. Hemos dado todas las garantías para tramitar, incluso corriendo a veces en paralelo otras comisiones. A mí no me pueden decir que en este proyecto, en ninguno, no he sido colaborador. Como vicepresidente me he tenido que desdoblar en muchas oportunidades, dando la oportunidad. El ministro no ha venido jamás, ministro que lleva este tema. Entonces, no me digan que porque hoy día no pudo venir o porque hay una situación. Se señalaba porque se estaba discutiendo la ley de reforma tributaria. Hoy día, que yo sepa, no se está viendo la ley de reforma tributaria. El ministro no ha venido nunca a esta comisión. Entonces, respeto, ni arbitrario ni majadero. Muy bien, senador Andrés Alamán. Perdón, señor Víctor Pérez. Gracias, presidente. Así como el senador Durresti pide respeto por su investidura, por el partido que él representa, también debe respetar a quienes forman parte del gobierno. Tratar de miserable a una ministra de Estado, yo creo que no es lo adecuado. Y, senador, yo le rogaría a usted que usted leyera las declaraciones de distintos miembros de su partido, de expresidentes de su partido, de diputados de su partido, mucho más graves y contundentes que lo que expresó erróneamente, a mi juicio, la ministra secretaria general de Gobierno. Pero ni uno ni otro
justifica que aquí se impida el trabajo legislativo. Aquí el trabajo con los asesores del Ministerio de Hacienda ha sido un trabajo tan concordado con la Comisión hace mucho rato. Es más, aquí hubo un trabajo paralelo que se realizó y que todos valoramos con asesores de los parlamentarios, asesores del Ministro de Hacienda para ir avanzando más rápido este proyecto. Por lo tanto, creo que aquí la Comisión ha hecho un trabajo verdaderamente importante que por su decisión usted impide. Pero apliquemos el reglamento, pues, presidente. Yo pido que se vote. Porque aquí estamos hablando de una persona que ha expresado que no pueden entrar. Y por lo tanto, tomamos la decisión que el reglamento se aplique. Y el reglamento se aplique votando. Mire, en el mismo ánimo de dejar constancia, especialmente para la gente que está viendo esto, así como yo creo que el senador Durresti tiene todo el derecho de invocar normas reglamentarias, no tiene ningún derecho para descalificar e insultar a una autoridad pública. Y tal como ha señalado el senador Pérez, yo pienso que el senador Durresti deberá reflexionar respecto de los juicios que sobre esta materia han emitido destacados miembros y militantes del propio Partido Socialista, porque de lo contrario se produce un doble estándar inexplicable. Cuando las afirmaciones las formulan miembros del partido, entonces no pasa nada. Y cuando las mismas afirmaciones las formula una autoridad que no forma parte del Partido Socialista, se gatilla todo este bloqueo. Pero en fin, creo que la gente que nos estará escuchando verá quién entraba a la tramitación de este importante proyecto. Cada cual asume sus responsabilidades y la opinión pública será en definitiva la que juzgue el fondo del tema. Muy bien, vuelvo a reiterar entonces a petición del senador Víctor Pérez, solicito la unanimidad de la comisión para que ingresen los asesores. No hay unanimidad. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.